verso 12. Hechos, capítulo 5, verso 12. Y por la mano de los apóstoles hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Creo que una de las cosas más difíciles en la vida es poder tener alguna enfermedad. Creo que de alguna manera hay enfermedades que son crónicas y difíciles de llevar, y una de ellas es muy conocida en este tiempo, que es el cáncer. Creo que nadie quisiera tener cáncer, y una de las cosas que vemos muy a menudo es ver personas teniendo esta enfermedad. Y como les dije, una de las cosas que es difícil es esa enfermedad, no tanto por la enfermedad misma, sino por el proceso que lleva a tener esa enfermedad y a lo que conlleva, ¿cierto? Que así generalmente entendemos que la persona que tiene cáncer casi está destinada a morir. Y una de las cosas que vemos dentro de la Biblia son, si bien no cáncer propiamente tal, pero sí vemos y vimos la semana pasada un hecho importante y bien reconocido por el pueblo del Señor, que llevó a la muerte de dos personas. No sé si se lo recuerdan. Ananías y Zafira. Dos personajes sin duda importantes para poder entender lo que vamos a hablar hoy, porque una de las cosas que vemos es que el Señor movió a la iglesia a entender dos verdades importantes ahí. Y una de las cosas que debemos entender es que Dios siempre permite cosas o acontecimientos para poder ayudarnos a entender ciertas cosas que para Él, o ciertas verdades, mejor dicho, que para Él son importantes. Ahora, cuando leemos el texto del día de hoy, fíjense que empezamos hablando de lo que dice ahí en el verso 12, y por la mano de los apóstoles hacían muchas señales y prodigios. Pero voy a leer un poquito antes para que podamos entender lo que el texto está diciendo. Verso 9. Y Pedro le dijo, dice, ¿por qué conviniste a tentar al Espíritu del Señor? Y aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Y recordando la historia que habíamos pasado, ¿se acuerdan que Ananías y Zafira habían convenido entre ellos decir que habían metido en cierta cantidad la heredad, y en realidad no era así? Habían mentido al Espíritu Santo. Una cosa que hay que entender, el Espíritu Santo es persona. Y también se contrista. Y eso significa que al ser persona, Él sabe todas las cosas como Dios las sabe. Y una de las cosas que Pedro dice, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu Santo? Y ahí está la consecuencia. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. ¿Cuál fue el resultado de lo que pasó en ese acontecimiento? Mire lo que pasó. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. No solamente la iglesia, sino probablemente personas incrédulas que pasaban, vieron lo acontecido y pasó y tuvieron miedo. Bueno, ahí dice el verso 12, y por la mano de los apóstoles. Ahora miren, hay un acontecimiento que debemos entender. Una es lo que podríamos llamar una exhortación llevada a la muerte, que lleva consecuencia muerte, y vemos la obra de Dios, del Señor, hablando y orando por mano de los apóstoles, y eso lo dice ahí. Y por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y creo personalmente que esto podría llamar mucho la atención a cualquier fanático en busca de pruebas, señales y milagros. Creo que mucha gente busca eso, quiere buscar el milagro, quiere buscar ser la cosa sensacionalista, pero aquí no está hablando tanto de eso. Cuando vemos a la gente o el medio por el cual dichos milagros
eran ejecutados, podemos ver bien su función en vista de certificar la comisión dada por el Señor. ¿Se acuerdan que el Señor en Hechos capítulo 8 él dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra? Por lo tanto, el corazón de Hechos está ahí. Y cuando entendemos que el corazón de Hechos es ese versículo, entonces podemos entender muy bien lo que Pedro y los apóstoles hacen, que es hacer discípulos a todas las naciones, que es exactamente lo que el Señor les mandó. No debemos olvidar que la gran mayoría, hasta este punto, la gran mayoría de los hermanos eran judíos. Y pareciera que el mensaje hasta este punto era solamente y exclusivamente para ellos. El pueblo, y Pablo, hablando de la conducta de los judíos en cuanto al creer, señala una verdad que los judíos vivían. Fíjense que en 1 Corintios 1:22, hablando del creer, dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Por lo tanto, cuando Pedro hace milagros y hace señales, las hace con un fin. No lo hace porque no tenía nada que hacer, ni porque no tenía otra cosa, te quería mostrarle un show. No, él tenía un objetivo puntual de parte del Señor. Esto nos lleva a pensar lo que ya se ha dicho, y lo he dicho muchas veces ya, acerca de la función de las señales y maravillas. Para decir que la función de estos hechos consistía en validar el mensaje de los apóstoles, o que los apóstoles llevaban, y también no solamente el mensaje, sino el mensajero. Ellos llevaban obviamente el mensaje de parte de Dios, eran hombres de Dios, eran personas que estaban administrando el mensaje y necesitaban señales. ¿Por qué? Los judíos piden señales. Y decían, ok, ahí está la señal, aquí está el mensaje y esto es lo que hay que hacer. Ahora, notemos lo que dice el pasaje, dice, y por la mano de los apóstoles se hacen muchas señales y prodigios en el pueblo. Y esto significa, en primer lugar, que si bien Pedro y Juan son los que más aparecen en toda la escena y del libro de los Hechos, no son los únicos que hacían los milagros. Probablemente los dos hacían milagros y estaban ahí ministrando entre medio de la gente y hacían la obra del Señor. Y eso es lo que dicen estas dos palabras, que dice señales y prodigios, que es la primera palabra y que está ahí, dice señales. Y fíjense que la palabra señal, es la palabra semaión, implica en primera instancia una obra milagrosa que lleva en sí un mensaje, algo que decir, algo que Dios quiere destacar. No es solamente hacer la obra y me voy, no, es algo que llama la atención de tal forma que te trae un mensaje. Esa es la palabra. Fíjense que John MacArthur, hablando sobre esa palabra, dice señales. Señalan al poder de Dios que actúa tras cada milagro y carecen de valor a menos que conduzcan a Dios y a su verdad. Por lo tanto, queridos, los milagros tenían un propósito, llevar a la gente a la verdad de Dios, decirle, esta es la verdad de Dios y eso es lo que Dios quiere. No solamente hablar del milagro. Ahora, quiero decir algo, y quiero decir básicamente, yo creo en los milagros. No sé si tú crees, yo sí creo. Lo que no creo que exista hoy es el don de milagros, de hacer milagros, es otra cosa. Pero también creo que Dios puede ocupar a gente para hacerlos, pero como milagros, no como don. Dos cosas diferentes. Cosas distintas que muchas personas creen. Por eso este pasaje puede ser un pasaje que puede señalar a ser sensacionalista, de ver milagros, pero el punto no es el milagro, el punto es el mensaje. ¿Qué es lo que Dios quiere decir con su mensaje a la gente? ¿Qué pasó con ese mensaje? ¿Cómo repercutió en el corazón del pueblo? Y fíjense que otra cosa que sale acá, que obviamente dice que hacían señales. Ahora, una cosa, como les decía, es hacer un milagro o hacer milagro de tal manera que nos permita ver el mensaje, y otra muy distinta es la realidad de la vivencia que hay con ese mensaje. Fíjense que la palabra, si bien dice señales, la otra es prodigios. Esa palabra prodigio tiene que ver con hacer una obra tan grande que llame la atención de todos. No solamente se hace la obra grande, sino que se junta con un mensaje, como les decía, esa es la idea. Pedro y muchos de los apóstoles, hacían ese tipo de señales, de tal manera que llamaban la atención de toda la gente y ellos pudieran hablar el mensaje. Ahora, fíjense que una cosa es hacer milagros, como les decía, y otra cosa muy diferente es cómo vive la iglesia. Puede haber una persona que hace 1000 milagros, pero no quiere ir a su iglesia.
qué sirve ir a una iglesia así? Y si es que existe mensaje. Fíjese que puede haber, como decía, una iglesia que haga ese tipo de cosas, pero sin mensaje y sin lo que reconoce la iglesia como iglesia. Fíjense que el Señor dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais ¿qué? Amor, los unos por los otros. Juan 13 dice eso, Juan 13, 3 al 5 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Juan 13, 35. Y fíjense qué pasó acá. Y eso es lo que el texto dice, y estaban todos, ¿cómo estaban? Unánimes. Todos juntos, un mismo corazón, un mismo sentir. En el pórtico de Salomón, fíjense que vuelve a aparecer el mismo lugar donde se ha hecho mención anteriormente. Ahora, vuelve a mostrar otra característica. Los apóstoles, ¿qué hacen? ¿Cuál era la función? Si se acuerdan en Hechos capítulo 6, que vamos a verlo más adelante, ellos hablan de una cosa y una función que ellos tenían. ¿Cuál era la función? Bueno, la función de ellos era predicar la palabra. Eso, de hecho, esa era una de las cosas que los apóstoles dijeron en Hechos capítulo 6, que ellos deberían dedicarse a ¿qué? Dice, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas, no que sea malo, sino que nosotros tenemos que dedicarnos a otra labor. Por lo tanto, si en Hechos capítulo 5 la función de ellos era predicar la palabra, entonces eso llevaba a la iglesia a tener un mismo corazón, un mismo sentir, un mismo, podríamos decir, un mismo espíritu, como dice Efesios. Ahora, fíjense que una de las cosas que acá dice, y todos estaban unánimes en el pórtico de Salomón, y pareciera ser que este lugar es especial, porque este lugar, una de las cosas que ven, fue el mismo lugar en donde nuestro Señor enseñó acerca del buen pastor, ¿se acuerdan? Yo soy el buen pastor y mi vida doy por las ovejas. Fue exactamente el mismo lugar donde el Señor Jesucristo mencionó ese mensaje a los apóstoles, y Pedro predicó su mensaje en el mismo lugar después de haber sanado a un hombre cojo. Lo vimos hace unas semanas atrás. Y vuelve a aparecer en el mismo lugar donde todos los hermanos como un solo hombre estaban juntos viendo la obra del Señor, viendo cómo se hacían milagros, viendo cómo la palabra era predicada y viendo cómo había un resultado. Fíjese. Cuando leemos el verso 12 dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Verso 13, de los demás. Cuando llegamos a este verso, podemos notar un ligero cambio. Verso 12 está diciendo algo que está pasando en el pueblo, que es todos estaban juntos, están haciendo milagros, pero hay una cosa, de los demás. Y obviamente pareciera que hay un pequeño cambio, como les decía, dice, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Otra versión introduce un pero. En vez de los demás, dice pero. En donde nosotros encontramos de los demás, que es lo que les dije recién, lo cual implica una diferencia en relación al verso anterior. Si bien podemos ver que los hermanos estaban todos unánimes juntos, todos disfrutando de la comunión del Señor, por otro lado, el hecho importante que pasaba aquí es que el hecho importante era de que Ananías y Zafira fueran muertos por su pecado, tuvo repercusiones serias en la congregación y en el pueblo. No solamente pasó algo inadvertido, como les leí, sino que dice de los demás, pero los otros. Algo pasó con los otros. Y fíjense qué pasó. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, con la iglesia, con los hermanos. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué era eso? ¿Por qué no querían juntarse? Y una de las cosas que veo en este pasaje realmente es que aquellas personas que habían presenciado el acto de muerte que de Ananías y Zafira, que habían visto el actuar de Dios en relación al pecado y cómo los castigó, llevó en sí temor en sus corazones. Y dijeron, no, mejor no voy. Fíjense que cuando aparece siempre la santidad de Dios en la iglesia, el pueblo tiembla. Y aquí vemos cómo Dios castigó a dos hombres por burlarse y muestra castigo por no ser santos, por no vivir santamente. En estricto rigor, fíjense que me hace pensar en los hechos de Pedro, cuando Pedro se enfrenta con el Señor Jesucristo. Apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Soy alguien que no merezco estar delante de ti.
y voy a morir. Bueno, ellos no vieron, ellos no dijeron eso, murieron. Fíjense que Dios es muy misericordioso porque dentro de las posibilidades, Dios siempre hace una misma, siempre creo que tiene el mismo método. Si notaron los versos anteriores de Hechos capítulo 5, Pedro hace una pregunta a Ananías y a Zafira también. Y fíjense que en el verso 3 del verso capítulo 5 dice, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y obviamente dice, y sustrajeses del precio de la heredad. Y él básicamente va y confronta a Ananías con su pecado. Dice, mira, tú estás pensando esto. Pero cuando leemos la pregunta que le hace a Zafira, es diferente a esta pregunta. Fíjense que verso 7 dice, pasando el lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, ¿ventisteis en tanto la heredad? ¿Notaron la diferencia? Al primero lo confronta con su pecado y al segundo, cómplice, le dice, quiero saber algo. ¿Hiciste o no hiciste lo que dijiste? En otras palabras, él me hace pensar en Adán cuando el Señor le dice, Adán, ¿dónde estás? ¿El Señor no sabía dónde estaba Adán? Sí, el Señor sabía. Y ahí vemos la misericordia de Él diciéndole, ¿me vas a confesar o no me vas a confesar? Dime, ¿lo hiciste o no lo hiciste? Y ella dijo, no, que dimos la cosa al precio que dijimos. Sus propias palabras la condenaron. Querido, Dios no castiga por castigar. Cuando tiene que hacerlo, lo va a hacer. Pero el cómplice siempre le pregunta, ¿lo hiciste o no lo hiciste? Tal cosa o no. Me acuerdo hace unos años que pasó algo parecido en otra iglesia. Y yo le pregunté algo parecido a otro hermano y dije, mira, quiero saber algo que pasó entre ustedes. ¿Hicieron algo que yo tenía que haber sabido y no me lo dijeron? A la primera vez me dijeron, no entendiera la pregunta, le volví a repetir, mira, quiero saber si entre ustedes pasó algo que yo tenía que haber sabido y no lo dijeron. Y ahí, obviamente, la persona me dijo, sí. Él entendió. En este caso me dijo, sí, pasó esto y esto. ¿Y por qué no lo dijiste? Y fíjense que ese principio está ahí porque es un acto de mostrar misericordia. ¿Quieres decirlo? ¿Quieres confesarlo o te lo digo? Te digo. Y Dios hace exactamente eso. Y fíjese, ¿qué pasó al final? Cuando vemos el verso 13, dice de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, obviamente. Si ven y se confrontan con la santidad de Dios, ningún hombre va a querer estar ahí. Es decir, ¿cómo vamos a estar ahí y nos vamos a morir? Si ellos eran de la iglesia, vivían con los hermanos, hacían las cosas de los hermanos, todo igual con los hermanos, mintieron una vez y Dios los castigó. Severo, no santo. Eso es santo. Fíjense que dice de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, más el pueblo los alababa grandemente. Y fíjense que una de las cosas que vemos acá es dos verdades. Una es que probablemente cuando se hablaba de los demás de ellos, estaba leyendo algunos comentarios que decían que posiblemente eran personas con dinero, tenían poder. A diferencia de estas personas que dicen el verso 13, más el pueblo, el populacho, la gente normal que hacían los alababan. Nosotros no queremos estar. Y la gente normal, todos alabándolos a ellos por las obras que estaban haciendo. Diferencia. Ahora, obviamente hay gran diferencia, sí, porque unos saben y otros tienen corazones duros. Ahora, aún así vemos el resultado de la obra del Señor. ¿Puede producir sin duda temor? Sí, va a producir temor. Pero hay siempre resultados. ¿Cuál es ese resultado? Y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. Y ahí está.
Y fíjense que una virtud de todo hijo de Dios está en creer. ¿Sabías tú eso? Cuando se habla generalmente en las escrituras de que creen, esa palabra creen tiene que ver, la idea generalmente aparece en tiempo presente, lo cual indica la condición de todo hijo de Dios que siempre cree, no va a dejar de creer, pase lo que pase, va a seguir creyendo. A esto algunos han llamado la doctrina de la perseverancia de los santos, que significa que el creyente siempre es creyente. Bueno, si llega a ser creyente, si es creyente de verdad. Si no es creyente y no con esto cree, no quiere decir que no puede pecar y que no va a caer y que a veces no va a vacilar. Que es diferente. Sí, puede caer esa condición, puede llegar a un punto en que ya vacila, no sabe si qué es, no sabe si es chicha o limonada, como decimos nosotros. ¿Soy o no soy? Y hay una lucha interna, ¿puede llegar a ese punto? Sí, puede llegar a ese punto, pero no deja de creer. Fíjense que una de las cosas, queridos, que pasa es que dice, y los que creían en el Señor. Todas estas personas que creían, ¿qué hacían? Había un resultado, como les decía, que era que aumentaban más y más. La pregunta es, ¿por qué aumentaban? ¿Por el milagro o por la palabra? Porque creían. ¿Por qué creían? ¿A qué creían? A la palabra. Podríamos pensar en el milagro, pero el milagro no te hace salvo. La palabra. Fíjense que aumentaban más y más. Esta palabra puede traducirse mejor como seguían siendo añadidos, lo cual implica que Dios es el agente primario y general. ¿Qué cosa? El creer, pero también añadir a su iglesia. Dios salva y Dios añade. Querido, tú no te salvaste porque tú eres más bueno que todos, ni porque eres más digno que todos. No, tú te salvaste porque Dios te salvó. Y fuiste añadido a una iglesia porque Dios te quiso añadir a su cuerpo. Y fíjate que eso Dios lo hizo. Y fíjate, estos hombres aumentaban porque Dios los añadía. Una buena pregunta es, si la iglesia no crece, ¿por qué Dios no añade? Buena pregunta. Si la iglesia somos siempre los mismos, eso significa que hay dos problemas. O somos nosotros o es Dios. Ya descartamos a Dios, Dios nunca tiene problemas, el problema somos nosotros. Pero si se supone que el creer implica también, no solamente creer, sino crecer, fíjense, cualitativo, cuantitativo. No quiere decir que siempre es el patrón, pero ahí hay un patrón también que puede generarse. ¿Qué pasa? Si tú crees y la iglesia hace lo que Dios le pide, Dios en su tiempo va a generar crecimiento cuantitativo. La cosa es, si nunca hay crecimiento cuantitativo, la pregunta es, ¿la iglesia está creciendo? Y cuando hablo de crecimiento tengo que decir que tiene que ver con las prácticas de las verdades de la Escritura. Y es buena pregunta. Y creo que el pastor se hace esta pregunta igual que yo muchas veces. ¿Estamos creciendo o no estamos creciendo? Gracias a Dios creo que no estamos creciendo. Pero es un desafío crecer parejos. No defectuoso, no sé si me entienden. Estamos al número, pero no en vida cristiana. No es muy bueno tampoco. O crecer mucho en Biblia y no crecer en número, tampoco es bueno, porque hay un defecto. Cuando alguien tiene problemas para el crecimiento, lo nota la gente, ¿cierto? No crece, algo pasa. Y empiezan a ver, o es la comida o es su organismo. Obviamente la comida no puede ser algo que es su comida que no lo va a permitir crecer, o puede ser su organismo que rechaza la comida. Cualquiera de las dos se estudia. Bueno, aquí es lo mismo, o el problema, o somos nosotros o los de afuera. Y fíjense que acá la secretaria dice, y esto era, aumentaban, y si seguimos le dicen gran número así de hombres como de mujeres. Si leemos Hechos capítulo 4, verso 4, hay una palabra parecida ahí, que dice que crecían, que aumentaron el número de hombres. Hechos capítulo 4, verso 4, dice lo siguiente. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. ¿Qué? 5,000 hombres, ¿cierto? Y uno pensaría, son hombres y mujeres. No, son solamente hombres.
La palabra ahí tiene que ver netamente con hombres, género hombre, no con, hablando de genérico, hombres y mujeres. No, son solamente hombres. La primera mención que se hace de mujeres está acá. Hombres y mujeres literales. ¿Creyeron? El mensaje, estaban ahí, viendo los milagros, viendo todo, y hay hombres y mujeres, todos ahí viendo y maravillándose, diciendo gloria a Dios. Yo me imagino muchos cantando al Señor, pero hombres y mujeres. Ahora, ¿qué pasaba? Dice que tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Pregunta, ¿dice el texto que su sombra sanaba? No. Pero muchos deducen que su sombra sanaba. Su sombra no sanaba. La gente llegó al punto de creer que su sombra sanaba. Pero la sombra no sanaba. Nunca sanó su sombra. Como nunca sanó Pedro. Fíjense que interesante notar que a veces la gente mezcla la verdad de la escritura con un poco de superstición, y a veces se entiende porque no entiende las escrituras ni entiende cómo funciona todo. Pero pasa que mucha gente cree eso, y la sombra de Pedro no sanaba, ni Pedro sanaba por sí mismo. ¿Quién sanaba entonces? Dios, queridos, por medio de Pedro hacía la obra de sanación. El Espíritu Santo, así por medio de Pedro, sanaba a la gente para que llevara el mensaje. No era Pedro, ni era su poder, ni era su cualidad, ni era su sombra, era Dios por medio de Pedro. Ahora, fíjense, ¿cuál es la cosa? Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Pregunta, ¿no fueron sanados por creer que era la sombra? No, si fueron sanados, dice acá, ¿cierto? Dice, y fueron sanados. Y fíjense que Dios en su misericordia, a pesar de que ellos creían que la sombra sanaba, lo sanaba igual. Porque no se dedicaban a creer en la sombra, sino en el poder de la persona y el mensaje que llevaba. No tiene que ver con sombra. ¿Hasta qué punto? Y fíjense, dice, y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Vemos dos categorías. Una, vemos categorías de físicas y otras categorías ya espirituales. ¿Cuáles son las físicas? Enfermos. ¿Y se acuerdan que el Señor Jesucristo en un momento comisionó a los 12 a sanar enfermos? Vayan a los enfermos, sánenlos, y ellos hicieron eso. Pero hubo un acontecimiento que ellos no pudieron hacer, que fue sacar un demonio. Y el Señor le dijo, hombres de poca fe, este no se saca sino con oración y ayuno. Y se lo dijo a ellos. Y miren que Pedro creo que entendió la lección. Y fíjense que dice, y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus, demonios. Lo interesante es que estaban entre los hermanos. Eso es lo más interesante. Entre el pueblo, entre la gente, estaban, yo me imagino en el pórtico de Salomón, gran cantidad de personas, muchos creyentes, pero también dentro de esos creyentes posiblemente endemoniados, escuchando el mensaje. El día lunes les comentaba a los estudiantes del instituto que algo interesante que pasa es que cuando se predica la palabra tal cual es, en algún momento sale el enemigo. Y le explicaba básicamente con una historia que vemos en las Escrituras. Cuando el Señor Jesucristo va a una sinagoga y abre el rollo, dice que sale un endemoniado del medio de la gente. Un judío que escuchaba Biblia todos los sábados. Leía probablemente la Torá todos los sábados. Entendía la Torá todos los sábados. Pero endemoniado. ¿Cómo se supo? Hasta que apareció el Mesías, la verdad encarnada. Ahí apareció. Ahí estaba. Y yo me imagino muchos ahí mirándose y este era mi hermano que yo lo invitaba a la casa. Estaba endemoniado, ¿sí? Bueno, el mismo. El que nos enseñaba la Biblia, yo me imagino ahí. ¡Wow!
Queridos, eso no significa nada. Fíjate que dice, y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén teniendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Todos llegaban a ese punto, es decir, son sanados. Ahora, como les dije, el punto de este texto no son las sanaciones. El punto del texto tiene que ver con el mensaje. ¿Por qué? Porque si se fijan, una de las cosas que vemos posteriormente es cómo Pedro y Juan son perseguidos. Verso 12, y por mano de los apóstoles, dice verso 17, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos, y echaron mano a los apóstoles y lo pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Fíjense, si hubiese sido simplemente por milagro, no lo hubiesen arrestado, pero el punto no era el milagro, el punto era que el mensaje que llevaban no querían escucharlo, no querían nada que ver con Jesús. Ya no era la primera vez, era la segunda vez. La primera vez los arrestaron, ¿se acuerdan? Ahora otra vez escuchando el mismo mensaje del mismo Jesús que fue muerto y resucitó, no querían escuchar. No tenía que ver con el milagro. Queridos, en el mundo que hoy vivimos y en el tiempo que vivimos, las iglesias quieren milagros. Satanás puede hacer milagros, queridos. Que no nos sorprendan los milagros, que nos sorprenda el único milagro que puede sorprendernos es que Dios cambie vidas. Cambió la tuya, cambió la mía. ¿Qué milagro más grande que ese? ¿Cierto? Como decía uno, hay milagros chicos y milagros grandes. Y un profesor dijo, ¿cuál es la diferencia? Bueno, que milagros chicos son paró el mar, anduvo sobre el mar, caminó, paró la tormenta, esos son milagros chicos. ¿Y cuáles son los milagros grandes? Bueno, que me cambia a mí. ¿Y no es así? Queridos, los milagros no transforman corazones. Solo Dios cambia corazones. Y déjame decirte una cosa. Si estás buscando milagros, no los busques. Busca al Señor de los milagros, es mejor. Hay un pasaje que me gusta mucho que dice básicamente que debemos buscar a Dios más que cualquier otra cosa. Y una de las cosas que vemos generalmente es lo contrario, buscamos las cosas antes que a Dios. Y quiero terminar solamente con ese Salmo 37, verso 5, porque me encanta. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Si bien este pasaje tiene que ver con milagros y salvación, queridos, miren, hay algo que quiero dejar, si es Dios obra y hace milagros para llevar un mensaje. Pero no busques a Dios por el milagro, busca a Dios porque es Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo.